Buenas tardes, bienvenidos a la novena sesión del seminario Derecho y Política post-COVID-19. Hoy es una sesión muy especial porque siempre hemos hablado de refilón sobre el impacto a nivel global de esta pandemia y a veces vinculado con la situación socioeconómica, otras veces vinculado con cuestiones de índole política, y hoy vamos a específicamente dedicarnos a la cuestión de las relaciones internacionales. Para ello tenemos tres expertos. Creo que es una sesión con un nivel en los invitados sumamente excepcional y vamos a presentarlos. Falta una tercera invitada, que es Diana Tusi, que está teniendo problemas de conexión y que esperamos incorporarla en cuanto la conexión sea medianamente buena. Vamos entonces a ir presentando a los invitados y a ir planteando la primera cuestión una vez que estén presentados. Para comenzar, tenemos a Pablo Antonio Fernández Sánchez, que es profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales en la Universidad de Sevilla. Es un referente dentro del derecho internacional a nivel global, ¿no? Es presidente del ILADI, ha también trabajado en Naciones Unidas, ha sido alto comisionado en Naciones Unidas y además, bueno, pues ha llevado adelante diferentes proyectos en el ámbito de la investigación y todo siempre vinculado con cuestiones de derecho internacional. Para nosotros, que muchas veces en España vivimos entre la bipolaridad Madrid-Barcelona, pues que tener a Pablo Antonio, que es un referente y creo que uno de los grandes profesores de Derecho Internacional a nivel mundial en Sevilla, creo que es muy importante. Muchas gracias por estar con nosotros y espero que el debate te estimule intelectualmente y te genere un interés. Muchas gracias, encantado de estar con vosotros. Bueno, tenemos también a Fabián Harari, que es profesor en la Universidad de Buenos Aires. Él es historiador, con lo cual creo que es un elemento muy interesante también de introducir un debate con una pluralidad de personalidades y también de disciplinas, porque dentro del ámbito del derecho internacional, las relaciones internacionales, tenemos a Pablo Antonio, que es un experto en derecho internacional, pero tenemos a un historiador y ahora con Diana tenemos a una verdadera experta en relaciones internacionales. Luego tratamos también de buscar esa pluralidad. Tiene una extensa obra escrita. A mí me ha llamado la atención, será quizá algo así un poco más curioso, singular, el prólogo que tienes escrito sobre los jacobinos negros, que me ha parecido, que me parece un libro realmente que es un clásico, ¿no? Y creo que debería ser leído más asiduamente en las universidades españolas y a nivel mundial. Él también trabaja en un instituto de investigaciones sociales y sí, sí, y pertenece también a diferentes colectivos dentro del ámbito de la difusión y la difusión de la reflexión y la difusión del pensamiento. Participa en los medios de comunicación. En fin, bueno, pues encantado de tenerte con nosotros y espero que el debate también te sea estimulante y pases un buen rato. Bueno, muchas gracias, Rafa. Tengo muy lindos recuerdos de la Universidad Pablo de Olavide. Yo fui docente de allí, así que tengo muy, muy buenos recuerdos. Pues estupendo, pues te esperamos de nuevo. Bueno, ojalá. Bueno, pues entonces vamos a comenzar, vamos a iniciar con una pregunta de carácter general, como siempre hacemos, y posteriormente iremos haciendo una pregunta más concreta a cada uno de los invitados para que una vez que ya se hayan respondido, pues se genere el debate.
Ya cuando entre Diana la presentaremos y también intentaremos, en función del tiempo, plantear la pregunta. Bueno, la pregunta es muy sencilla y es ¿en qué medida pensáis que esta pandemia, este COVID-19, va a influir en las relaciones a nivel internacional, a nivel global? ¿Qué tipos de actores pueden emerger? ¿Qué hegemón parece que pueda acelerar su caída o qué hegemón parece que pueda incrementar su influencia? ¿O realmente esta pandemia no va a tener ninguna influencia en la configuración de las relaciones internacionales? Esto va a seguir prácticamente como si nada hubiese sucedido. ¿Cuál es vuestra valoración? ¿Cuál es vuestra opinión? Empiezo por Pablo Antonio. Bueno, pues, en fin, la pregunta es tan amplia que requeriría a lo mejor algunas precisiones. Pero en todo caso, como tenemos tiempo suficiente para poder enfocar los distintos asuntos, yo voy a inicialmente, dentro de mi disciplina científica, que es el derecho internacional público y las relaciones internacionales. Por lo tanto, voy a tener en cuenta dos elementos que son muy importantes, que es el derecho, por un lado, y por otro lado, es decir, el derecho, cuando hablo del derecho internacional, que es, digamos, un poco la gobernanza. ¿Cómo se va a gobernar esto? Y luego el mundo de las relaciones internacionales, que es de dimensión política. Y yo no veo que vaya a haber grandes cambios como aparentemente pueda suceder a lo mejor en la economía, que quizás sí que la va a haber, o algunos otros elementos. Desde la perspectiva que yo veo, que yo percibo, sí puede haber algunos cambios en los instrumentos jurídicos. Pero en realidad también puede que lo haya en cuanto a los usos de los instrumentos conocidos. Por ejemplo, ¿por qué el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en esta pandemia no ha dicho absolutamente nada? No ha declarado como una amenaza a la paz la pura existencia de la pandemia, que sí hizo con la última pandemia, que no fue tan grave como fue la del ébola. En el caso del ébola hizo, porque tiene el instrumento adecuado, mientras que ahora no se ha hecho. Y luego quizás otra cosa que también puede que cambie es que cuando de nuevo nos volvamos a acercar a, digamos, a los temas de seguridad, la seguridad sanitaria no ha sido tomada muy en cuenta y ahora sí que se tendrá un poquito más. Es decir, hasta ahora se podía considerar que la seguridad sanitaria era una cuestión más relacionada con la potenciación de riesgos y amenazas, pero no en sí mismo un riesgo o una amenaza. Y yo creo que ahora sí podrá ser considerada y desde luego estoy seguro de que cuando se modifiquen las estrategias de seguridad, las que mejor conozco son las del marco europeo, no conozco bien las del marco iberoamericano, pero aquí seguro que la Unión Europea, seguro que la OTAN y después individualmente cada uno de los estados europeos, seguro que van a modificar esos instrumentos, porque se han percatado, obviamente, de que una pandemia de estas características puede suponer un riesgo, una amenaza que va más allá incluso de lo estrictamente sanitario. Pensemos también en la parte económica, pensemos en las cuestiones relacionadas con el medio ambiente, la parte climática, etcétera. Muy bien. Bueno, pues la misma pregunta, Fabián. Bueno, a ver, lo primero que hay que tratar de entender es que esta crisis del coronavirus, esta pandemia, es más bien un catalizador de una crisis que viene de larga data, que viene de los años 70, que tiene que ver no con políticas liberales o no tiene que ver con financiarizaciones, sino tiene que ver con una caída de la tasa de ganancia. Esa caída tiene algunas recuperaciones leves, hay toda una discusión, no quiero entrar en el terreno de la economía, simplemente explicar que hay ciertas recuperaciones leves y caídas abruptas en una crisis que se va cocinando a fuego muy lento, a diferencia de la crisis del 30, que hubo un derrumbe muy generalizado y una salida de tipo, si uno quisiera decir, clásica. Clásica porque los historiadores han tomado la crisis del 30 y la Segunda Guerra Mundial, yo incluiría la primera en un proceso que va de la Primera a la Segunda Guerra Mundial,
en donde ante una crisis de un derrumbe generalizado, con economías, con un mayor grado de autonomía de las que tienen ahora, deriva en una solución de tipo armamentística general, una crispación general de las relaciones internacionales, una quiebra de lo que en ese momento fue la Liga de las Naciones e invasiones, digamos, muy frecuentes, de la Primera a la Segunda Guerra Mundial, por lo menos hasta la posguerra, entra una serie de invasiones donde las primeras potencias se empiezan a involucrar. En cambio, lo que uno ve en este escenario es un escenario algo diferente, es decir, no es una caída generalizada, sino una caída por cuotas, con recuperaciones también por cuotas, con caídas. Uno puede pensar 73, puede pensar 82, puede pensar la caída del 90, la crisis 95-97, la crisis de las .com en el 2001, la crisis de las hipotecas, la burbuja hipotecaria en el 2008, y ahora una crisis que se arrastra en el 2018, aunque uno podría decir que esa crisis en realidad viene a partir del 2015. ¿A partir de qué es esa crisis que acelera el coronavirus? La crisis de China, ¿no? China había aparecido como un emergente, como una especie de segundo o tercer actor, eso es algo también para discutir, en la política mundial, a partir de su crecimiento económico, un lugar que en su momento había ocupado Japón, que ha ocupado durante todo el siglo XX Japón. Se habla poco de Japón, pero realmente la debacle de Japón es una debacle histórica, una potencia que durante un siglo se convirtió en una potencia económica y militar. Entonces, la caída, más que la caída, digamos, la crisis en la que entra China en el 2015, provoca una crisis generalizada porque, de alguna manera, el auge de la década del 2000 tenía que ver con el auge de China a partir de la sobreexplotación de la clase obrera en China, el aumento de la plusvalía absoluta en China, que había provocado el aumento de la plusvalía relativa en el resto de los países, y el ciclo de las commodities en América Latina, dando lugar a esos gobiernos que tenían esa apariencia de exitosos. Hablemos de Argentina, Brasil, Venezuela, Bolivia, Ecuador, ese eje andino que daba la impresión de que se sostenía no en una coyuntura efectivamente, sino en una especie de políticas llamadas populistas. La caída, o mejor dicho, la crisis en China, yo estoy anticipando la caída, pero digo, la crisis en China arrastra esa crisis de China que incluso aparece como un primer resfrío en el 2010, mejor 2010-2012, es un primer resfrío pequeño que trae a colación una crisis muy importante en Latinoamérica, es decir, un pequeño resfrío en China, caen un poco los precios de las commodities y empiezan las crisis políticas en Argentina, Brasil, Ecuador y Venezuela. Bolivia es más tardío. Decía, esa es la crisis en la cual se inserta el coronavirus, es decir, el coronavirus aparece como un catalizador, lo que uno llamaría en física o química un acelerador de estos procesos. Y efectivamente lo que uno ve es que a nivel mundial esto se acelera. Es decir, China entra a profundizar una política que estaba que desde el 2015 había girado algo hacia el mercado interno como un elemento defensivo, porque otra vez no es la solución a China. China tendrá 1.700 millones de habitantes, pero el mundo tiene muchos más, tiene 10 o 15 veces más. Empezó la política hace unos meses que en China ya se están dando los vales alimenticios, es decir, el Estado está empezando a hacerse cargo de la alimentación de la población que ya no se puede alimentar, algo que en Estados Unidos es bastante viejo. Recordemos, en el 2019 Estados Unidos le da de comer por vales a 37 millones de personas que si no fuera por esos vales no podría comer. Es decir, este coronavirus acelera la crisis. Muy breve porque hay se ve poco tiempo.
Voy a tirar algunos elementos, algunos problemas. Primero, nosotros veníamos de un mundo bipolar, otra vez perdonen mi afición historiadora, ¿no? Es decir, hasta el 89 veníamos en un mundo que fue bipolar, y del año 89 hasta la década del 2000, fue un mundo casi unipolar, ¿no? Es decir, había una potencia hegemónica que era Estados Unidos, que parecía hacer y deshacer a piacere. Yo creo que las dos guerras de Irak y la guerra de Afganistán muestran muy bien ese proceso. Y a partir del crecimiento de China, el mundo empieza a ser ya no solamente bipolar, sino diría tripolar. Es decir, hay ya tres actores en juego. Primero, obviamente, Estados Unidos. Segundo, China. Y tercero, Alemania. Yo creo que Alemania y incluso toda esta cuestión del Brexit tiene que ver con este poderío de Alemania. Los problemas incluso que se están dando en la Unión Europea tienen que ver con eso, con el despegue incluso de Alemania. Me parece que incluso es el país o la economía, uno diría, que mejor parece salir del coronavirus. Y por el otro lado, China, es decir, Estados Unidos, Alemania y China. Es decir, pasamos de un mundo bipolar a un mundo unipolar y a un mundo tripolar. Eso implica una cantidad de problemas políticos diferentes. Simplemente estoy tirando el problema. Una cuestión interesante sobre el coronavirus. Mejor dicho, voy a algo anterior. Los cambios. A nivel general, lo que vemos es que se venía desarrollando un intento de ataque a las condiciones de la clase obrera. Acá ya no estoy hablando de cuestiones puramente entre estados, sino cuestiones a nivel internacional en términos sociales. Un ataque a la clase obrera que creo que se ha profundizado con el coronavirus. Es decir, se ha utilizado el coronavirus para degradar aún más las condiciones de la clase obrera y aumentar los efectos de la explotación. Uno puede tomar algunos casos, yo tomo el caso simplemente de la Argentina. En el año 2001 hubo un ministro de Economía que intentó bajar el 13% de los salarios y tuvo que renunciar a las 48 horas. Se llamaba López Murphy. Unos meses después ese gobierno fue tirado, ¿no? Por una movilización popular, el del gobierno de la Rúa. Bueno, este gobierno, que se supone progresista, y etcétera, etcétera, firmó el mes pasado un acuerdo con los sindicatos por una reducción de los salarios del 25 al 30%. Es decir, algo que parecía imposible de conseguir en un país como la Argentina. Podría seguir dando algunos datos. Podría hablar de Venezuela. Supongo que no hace falta un salario de $5 con una canasta familiar de $230. Podríamos hablar de Brasil, de Bolivia, es decir, de un ajuste que se viene llevando a cabo y que efectivamente el coronavirus parece ser la excusa ideal. Estamos en crisis, hay que apechugar, despidos, suspensiones. Me parece que es una buena oportunidad para la burguesía a nivel mundial de atacar las condiciones de la clase obrera con el fin, obviamente, de subir la tasa de explotación. Ese es todo el criterio, subir la tasa de explotación como contratendencia al gran problema que se arrastra de los 70. Por último, hay probablemente esta crisis traiga una aceleración en los enfrentamientos entre países. Ya lo venimos viendo con cierto proteccionismo de Trump, con esta política mucho más agresiva de Alemania en la Unión Europea y la política de China, sobre todo el proyecto de China que tiene largo plazo. Pero lo que digo es, hay una dificultad, por eso no es una crisis típica, o mejor dicho, la crisis no se replica la crisis del 30 con las guerras mundiales, sino hay un problema que es la interconexión entre las economías, sobre todo la china y la norteamericana, impiden un enfrentamiento tan abierto por ahora. Por ahora, recordemos que el Banco Central de China acumula bonos del Tesoro norteamericano. Y por lo tanto, China incluso le presta a Estados Unidos para que Estados Unidos le compre a China. Con lo cual, la interconexión entre esas economías no es la misma conexión que tenía, por ejemplo, la Alemania del 30 con
Gran Bretaña o Estados Unidos o incluso Francia. Entonces, estos enfrentamientos son más, se van procesando de otra manera. Por último, América Latina va a sufrir una caída muy importante. Si ya venía con una caída de los commodities, ahora viene con una caída en términos de proteccionismo en los países centrales y, además, la crisis de la deuda. En Argentina hay una crisis muy grande. La Argentina entró en su 9º default en muy pocos años y probablemente otros países estén en ese camino. Ecuador también entró en default. Es decir, estamos ante un agravamiento de los problemas en América Latina que va a derivar tarde o temprano en enfrentamientos muy importantes, enfrentamientos sociales muy importantes. Algo incluso aparece anticipado en Estados Unidos a partir del caso de Floyd. En Europa eso parece todavía ir un poco más lento, pero yo creo que a la salida del coronavirus vamos ante un ataque a nivel mundial y un recrudecimiento de los enfrentamientos entre estados y entre clases. Bueno, pues rescataría 2 elementos de lo que ha señalado cada uno. La interrelación económica, por un lado, que ha comentado Fabián, y por otro lado, Pablo Antonio, los riesgos y amenazas, ¿no?, a la seguridad internacional, en donde se incluiría, además del cambio del calentamiento global, virus, epidemias como las que hemos vivido. Pablo Antonio, ¿tú consideras que todas estas circunstancias lo que pueden generar también es una erosión de los estados aún mayor que la que se ha tenido hasta el momento y la emergencia de otros poderes que tengan una capacidad mayor de influencia, o no? ¿Crees que el Estado va a poder mantener el tipo? Lo digo sobre todo por la cuestión de que esto de los riesgos y amenazas implica también miedo, temor en la población, y desde Hobbes, ¿no?, sabemos que el Leviatán supone, por un lado, el hecho de que te van a controlar, te van a organizar un poco la vida, pero por otro lado te va a ofrecer seguridad. Si el Estado no puede ofrecer esa seguridad, evidentemente puede haber problema para esa entidad, para el Estado. ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que no? ¿Qué opinas? Bueno, como dije al principio, siento haber sido tan escueto, pero pensaba que teníamos que ser escuetos y por eso quizá no desarrollé suficientemente las ideas. Pero efectivamente, Fabián también lo ha mantenido un poco lo que diría yo la situación clásica, es decir, la seguridad sanitaria como un potenciador de los riesgos y de las amenazas, centrándose en la dimensión de las consecuencias fundamentalmente económicas, aunque también ha mencionado las políticas y demás, que yo comparto plenamente, ¿de acuerdo? Es decir, que parto del principio de que comparto lo que Fabián ha ido analizando porque creo que el análisis es correcto, pero esas son las consecuencias. Lo que yo trataba de explicar era que en sí mismo las pandemias, no las epidemias, las pandemias, eso tiene una dimensión política que puede afectar a las relaciones entre comunidades políticas. Y de hecho ha habido algunos atisbos, ¿no? Que si Estados Unidos le pagaban un poco más de dinero a tal compañía de avión para que le llevara las mascarillas a no sé dónde. Es decir, hemos ido viendo cómo el mundo se ha ido yuxtaponiendo como en la época clásica, en la que eran los estados yuxtapuestos los que cada uno por su parte. Incluso Fabián ha dicho algo que es importante, aunque yo no lo comparto, pero es importante. Cómo Alemania va por su cuenta. Yo creo que todo lo contrario es lo que necesitamos y lo que creo que se va a hacer, ¿no? Porque si esta pandemia ha demostrado algo es la necesidad de la cooperación y la cooperación institucionalizada. Lo hemos visto en el marco, por ejemplo, de la Unión Europea. Nuestra experiencia no ha sido, Fabián, la misma que la de América Latina. Claro, te podría decir, por ejemplo, que en España la crisis de los trabajadores, por ejemplo, ha sido infinitamente menor que la crisis del Lehman Brothers y de la gran crisis económica que surge a partir del 2008.
¿Por qué? Bueno, porque ha habido políticas que se han determinado de otra forma, los ERTE, las ayudas, lo que sea. Bueno, se ha hecho, por tanto, desde el Estado, y eso quiere decir que hemos necesitado más Estado, al extremo de que en España hemos visto y hemos observado todo el mundo que el tema catalán desapareció completamente. Claro. Porque yo creo que ha habido una dimensión estatal en la cual se ha justificado. Al principio de la pandemia yo decía, bueno, esto que está sucediendo en Wuhan, imposible que vaya a suceder en Europa. Una ciudad cerrada completamente, eso era imposible. Y he vivido en mis carnes no solamente una ciudad, países completos, enteros. España, por supuesto, Italia, Francia, Alemania, cada uno con su dimensión. Y por lo tanto, creo que eso habría que recuperarlo, ver cómo el Estado cada vez se hace más fuerte, pero el Estado necesita de cooperar con otros Estados de forma institucionalizada. No vale una cooperación bilateral o trilateral, no, tiene que ser de forma, y por eso acudo al sistema de Naciones Unidas, que es donde están los instrumentos. Por ejemplo, incluso aunque sea solo para saber contar a los muertos, nada más que eso nos daría una buena pista de por dónde ha ido la pandemia, porque cada estado lo ha contado de una manera determinada. Por cierto, ninguno de ellos siguiendo los rigores del Reglamento Sanitario Internacional que se tenía que haber hecho, que a todos los efectos, llámese o no reglamento, es un tratado internacional. Por eso digo que quizá más Estado, que es el que tiene la capacidad, la fuerza, y en España creo que se ha visto muy claramente, 17 comunidades autónomas y todas se plegaron, por cierto, 47 millones de habitantes y se plegaron, todos por el miedo. Y el Estado tiene el peligro, obviamente, ¿no? Y por eso hay que estar muy vigilante. Cuando en España, por ejemplo, se hace, perdón que hable de España porque es lo que conozco, ¿no? Cuando en España se hace el decreto de alarma, de creación del estado de alarma, yo puse el grito en el cielo como internacionalista, porque me parecía una barbaridad que se limitaran los derechos sin suspenderlos. Había que suspender derechos. Pero bueno, los constitucionalistas que tenían claro la diferencia entre el estado de alarma y otro tipo de estado como el de, no sé si llamaba de emergencia o de excepción, creo que es de excepción aquí en España, pues tenía otra dimensión. Pero en todo caso, lo que sí hemos visto en todos los estados, incluso en el Reino Unido, que el Reino Unido es probablemente el más descentralizado de todos los estados que conozco. Por supuesto, en Alemania, aunque se ha hecho de otra forma distinta como se ha hecho en España, allí la Cancillería alemana, es decir, el gobierno central ha llevado toda la coordinación, aunque luego la gestión ha sido mucho más de los Länder, que aquí ha faltado en España, por ejemplo. Por tanto, va a depender mucho de la zona geográfica en la que nos encontremos. Nosotros todavía hemos sido capaces o estamos siendo capaces de controlar, pero yo me temo mucho del grandísimo descontrol que va a haber todavía por aparecer en América Latina y muchísimo más en África. Y eso sí que será una gran amenaza a la paz y seguridad internacionales. Y por eso creo que necesitamos más Estado por un lado, pero más coordinación, más cooperación con otros Estados en el marco de las instituciones internacionales. Estupendo. Parece que se ha podido incorporar Diana Tusi. Estupendo. Le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Una breve presentación para que nuestros espectadores, introducirla a nuestros espectadores. Diana es socióloga, hizo su doctorado en Relaciones Internacionales en la London School of Economics. Ella también dirige la maestría de Flaxo y es investigadora del CONICET. Ha recibido últimamente un premio, ¿no? De investigadora del Cono Sur, creo que es vinculado con su trayectoria académica. Y además ha escrito, una de las últimas cosas que ha escrito es sobre los hegemón regionales, que creo que ya nos comentará a lo largo de la sesión. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros y es simplemente hacer la misma pregunta que hemos hecho a Pablo Antonio y a Fabián
y es ¿en qué medida consideras que el COVID-19, esta pandemia global, va a tener un impacto o no en las relaciones a nivel internacional o a nivel global? Bueno, hola a todos y muchas gracias. A todos y todas, la verdad que muchas gracias y con disculpas de que no me funciona muy bien la conexión. Así que en parte es un semi-monólogo. Yo escuché intermitentemente a los demás, así que voy a recoger algunos puntos. Muchas gracias. A mí me causa duda, digamos, la pospandemia. Yo no me veo, por lo menos no desde acá, no me veo en la pospandemia. Y además hay obviamente cosas que todos ustedes recogieron, que es el tema del multilateralismo en crisis. Yo escuché intermitentemente, como decía, las intervenciones anteriores, o un multilateralismo, yo diría, no en crisis, por supuesto en crisis, pero un multilateralismo que no dio respuestas. En parte es sorprendente y en parte no. Sorprende, si uno quiere, la inactividad. También lo que llama o pone sobre la mesa muy fuertemente este momento es lo que uno podría llamar la madre de todas las batallas actuales, que es el enfrentamiento entre China y Estados Unidos. No hay ningún secreto ya, digamos, cuando sube Trump, la campaña de Trump estuvo casi, bueno, por lo menos en temas internacionales, muy centrada en que había que no sé, yo diría contener, un poco más que contener a Trump, a China, una cosa mucho más agresiva, mucho más contundente que esto, porque uno podría decir que la contención había sido un poco la estrategia de Obama con el TTIP y el TTIP, se armaba un círculo de contención, y ahora Trump dice, bueno, no, esto no, detona todo lo que se había construido, y dice, bueno, el enfrentamiento es una guerra frontal, digamos, una guerra económica, tecnológica, sanitaria, frontal. Entonces, esto es lo que yo digo, era para recoger el punto es la madre de todas las batallas, donde tenemos un desconecte muy grande, digamos, entre las necesidades globales, que pueden ser para deuda, pueden ser para sanidad, pueden ser para cambio climático, pueden ser para la reactivación que vamos a necesitar después de la crisis económica, pero un desconecte muy grande entre lo multilateral y hasta lo económico, digamos, ¿no? Es decir, hay un multilateralismo que no está apoyando la conexión económica entre los países que es de hecho. Obviamente hay una tendencia a una soberanización creciente, ustedes lo marcaron, pero no es un cierre total y muchos países dependen de conexiones económicas, entre ellos la deuda. Pero tenemos entonces una China, digamos, y acá voy a hacer un punto sobre China, una China que está, por un lado, gateando, digamos, entrando en las agencias de Naciones Unidas muy interesantemente, tal vez muy poco notoria, por supuesto, más que para los que seguimos esto muy en detalle, pero está entrando en las agencias funcionales de Naciones Unidas. Bueno, vimos el conflicto, lo vemos, hoy están todos los titulares, el conflicto con la OMS, pero China en los últimos años, hoy dirige, en los últimos 4 o 5 años, dirige la FAO, dirige el ITU, International Telecommunications Union, la Unión de Telecomunicaciones Internacionales, dirige un organismo de aviación civil con sede en Montreal, dirige la ONUDI, 4, y quiso dirigir la OMPI de propiedad intelectual, es decir, que hubieran sido 5, es decir, todas agencias que uno dice, bueno, son de bajo perfil. No son de bajo perfil, pero son lo que llamamos organismos funcionales de Naciones Unidas, a la que hubiéramos dicho la OMS es otro organismo funcional, como decía Rafa recién, hay parámetros que se fijan internacionalmente en la salud, cómo se cuentan los muertos en este caso, pero en las otras que mencioné hay estándares técnicos que regulan las conexiones internacionales de múltiples maneras, no me voy a meter, pero quisiera enfatizar que son agencias funcionales con mucha incidencia en la globalización, por llamarle, bueno, la conectividad entre los países, con globalización o no. Bueno,
Entonces tenemos una China que está, por un lado, como decía, avanzando en estas agencias funcionales. No ha puesto un candidato, que yo sepa por lo menos, en la Organización Mundial de Comercio. Supongo que si lo pone sería obviamente muy rechazado. Pero bueno, por lo menos yo no leí noticias de que había un candidato chino, vi candidatos español, Arancha, hay un Jesús Sea de México, hay 2 africanos, etc. Y creo que 2 o 3 europeos también. Bueno, pero no hay un candidato chino por el momento. Con lo cual, uno ve a China, y acá voy a recoger lo institucional, uno ve a China, por un lado, avanzando en las agencias funcionales. No sé si llamaría a la OMC, a la Organización Mundial de Comercio, una organización funcional, pero de todos modos China ahí no está mostrando más que, no está mostrando actividad más que a través de los paneles de la solución de disputas, digamos, no a través de la negociación. Bueno, entonces China empieza, digamos, como decía esto, con un ingreso en las agencias funcionales, al mismo tiempo que está armando viene armando ya hace varios años, por ahí 4 o 5, una institucionalidad que no sé si es complementaria, es una pregunta para todos nosotros, si es complementaria o alternativa. Con la construcción de la Ruta de la Seda, el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, y el nuevo Banco de Desarrollo, antes Banco BRICS. Entonces tenemos una institucionalidad financiera, Chiang Mai podría mencionar también, el acuerdo Chiang Mai, que no, bueno, es el cuarto en realidad. Entonces, la pregunta es si es una institucionalidad económica, alternativa o complementaria. No sabemos todavía, o tenemos opiniones en varios sentidos. Puede funcionar como alternativa, puede funcionar como complementaria. Y al mismo tiempo tenemos una red de swaps. Entonces China que es bilateral, la red de swaps entre monedas es bilateral, pero es una red, por lo cual tenemos un entramado económico-financiero lento, pero muy intenso de China. Al mismo tiempo, entonces China tiene para mí 3 estrategias, digamos. Una, que digo, entrar en lo funcional. Segundo, la institucionalidad alternativa o complementaria. Tercero, la intensificación de lo bilateral, lo cual es una apuesta muy grande por lo internacional, es una apuesta muy, muy grande por lo internacional porque está en todos los rangos, digamos, ¿no? Mientras uno ve en Estados Unidos una intención, en Trump por lo menos, yo no sé si Biden va a cambiar mucho esto, no sé si va a ganar, pero si ganara tampoco estoy tan segura que lo pueda ganar. Hay como un electorado estadounidense que Trump recogió con mucha astucia, que es yo no sé si anti-internacional, pero que no apuesta a lo internacional y que lo local, nacional, soberano importa mucho más. Trump fue muy astuto en apostar por eso, y yo no sé si Biden ganara, eso va a cambiar tanto. Porque de hecho ya Trump salió del acuerdo climático, salió del acuerdo con Irán, está enfrentado, está cuestionando mucho la OTAN, es decir, hay un cuestionamiento muy serio y muy intenso de parte de Trump, y bueno, cuánto Biden puede retroceder en esto no lo sé, pero es un parteaguas de todas maneras, ¿no? Esta situación de Estados Unidos prácticamente haciendo detonar el multilateralismo. Quisiera, bueno, a eso quisiera agregar una nota al pie, digamos, pero que me parece importante para América Latina, es que por primera vez, Estados Unidos está poniendo un candidato para dirigir el Banco Interamericano de Desarrollo. El Banco Interamericano, tal vez sepan algunos, tal vez otros no, que el Banco Interamericano de Desarrollo tiene una tradición, como otros bancos multilaterales, de que el presidente, en el caso del Banco Mundial, es americano, en el caso del Fondo Monetario Internacional es europeo. Bueno, esto yo creo que también puede cambiar, pero en el Banco Interamericano de Desarrollo, siempre, los 50 años, 60 debe tener, 70 años debe tener el BID, 60 años debe estar cumpliendo.
el candidato es siempre un latinoamericano con un vicepresidente que maneja el banco importantemente, no es una figura decorativa, que es un enlace directo con el Departamento de Tesoro de Estados Unidos, pero el presidente, que también obviamente tiene su poder, no se lo voy a negar, siempre fue un latinoamericano. Recordarán a Enrique Iglesias, en este momento es Luis Moreno de Colombia, antes fue Enrique Iglesias, anteriormente, no me sale el nombre, Ortiz Mena de México, y el primero había sido Felipe Herrera de Chile. Esos son los 5 presidentes latinoamericanos, los presidentes que ha tenido el banco. Y hoy, por primera vez, esto es lo que quería marcar, Estados Unidos está poniendo un candidato para la presidencia del banco. Es realmente romper con las reglas, pero además de romper con las reglas, no sé si alguien vio el perfil del candidato, yo el nombre no me lo acuerdo, es un nombre compuesto, pero es una persona que venía, creo que viene del Departamento de Estado, no recuerdo bien, pero sobre todo lo más importante que quería marcar es que es una persona que venía apoyando toda la campaña de Guaidó, de Venezuela, con lo cual tenemos un visible, digamos, marcamiento del terreno, digamos. No solamente es un americano el que va a dirigir el BID, que muy probable va a ganar. Yo creo que los otros candidatos, por lo menos el candidato argentino se retiró. No sé si hay otro candidato, se retiró pensando que no va a poder ganar. Pero la figura del presidente que está proponiendo Trump y que puede, como se elige en septiembre, es decir, antes de que termine el periodo de Trump, puede salir electo. Yo no sé cómo saldrán las elecciones, pero chance de salir electo tiene. Con lo cual tenemos entonces yo diría, un detonar del multilateralismo global que viene haciendo Estados Unidos. Y a mí lo que me preocupa, volviendo a recoger el tema del BID y la relación con Venezuela, es un retorno a la doctrina Monroe en América Latina. Con lo cual nosotros estamos en el peor de los mundos, digamos. Un multilateralismo que se detona a nivel global y una apuesta de Estados Unidos por revivir la doctrina Monroe, al mismo tiempo que vemos en la región, y para bien o para mal, depende del tema, una competencia entre China y Estados Unidos, que muchos llamamos, podemos llamar margen de maniobra, no estoy tan segura, a veces sí, a veces no, porque depende del tema, pero también en algún sentido es como una doble dependencia que va a tener que administrar América Latina, y buena parte de los países de América Latina, por lo menos, estamos en este dilema de hierro. Bueno, con esto cierro. Y agradezco y pido disculpas por nada, no hay problema. Lo importante es que te has podido incorporar. Vamos a hacer una primera conexión con Arturo. ¿Qué tal está ahora mismo la situación en el chat? ¿Y qué preguntas, inquietudes, comentarios tienen nuestros espectadores? Sé que hay gente de la Universidad de Chihuahua, ¿no?, que estaba siguiendo con bastante atención esta sesión. Por favor, Arturo, y gracias por... Sí, hola Rafael, buenas tardes. Buenas tardes. Como siempre queremos agradecer a todos los ponentes, a todos los oyentes que están con nosotros en la sesión de hoy miércoles. Hemos doblado, más del doble, tenemos hoy cerca de 50, ahora mismo estamos en 44, pero hemos llegado a 50, así que ya con las fechas que son tan tarde acabando el curso es de agradecer. Y bueno, pues ha habido bastantes cuestiones, algunos temas como siempre se han tratado, lo ha tratado Pablo Antonio y Fabián en esta primera fase, otras preguntas son nuevas, a ver cómo las podemos introducir dentro del debate, pero yo creo que una muy interesante puede ser la que ha preguntado Restitutio sobre lo que él ha denominado la coronodictadura. Esa ha puesto como ejemplo Hungría o Israel. Estos países que son democracias pero que han empezado a tomar algunas medidas contra la pandemia que puede estar limitando demasiado la cuestión de derechos fundamentales y bueno, por saber vuestra opinión sobre esta tendencia, si puede reforzarse
en el tiempo, si cuando pase la pandemia, pues se volverá a la normalidad, si podéis incidir un poco en esta cuestión. Y bueno, después hay otra cuestión que también habéis tratado, pero bueno, pregunta específicamente sobre España. Es sobre España y la ruta de la seda. Hablan la posibilidad de que España tenga un acercamiento a este tipo de política exterior china como la ruta de la seda. Ya hemos visto que otros países de la Unión Europea, como Italia, ha tenido un mayor acercamiento, quizás el este de Europa también, y si ese fenómeno se podría dar en España. Para Pablo Antonio lo hacemos eso más concreto de España, y Fabián, si como conocemos el tema latinoamericano, pues también la política exterior de China más concretamente eso en Latinoamérica, o bueno, si también conoce el caso europeo, pues perfecto. Y Diana se acaba de desconectar, pero espero que nos haya escuchado, si no se lo repetimos ahora más tarde. Así que Rafael, como veas. Muy bien, pues como queráis, cualquiera de las inquietudes. También Pablo Antonio estaba planteando el tema de la cooperación entre estados, ¿no? Como una alternativa a este tipo de amenazas, de riesgos y amenazas que tenemos. Pues como queráis, tomar los temas que os interesen. Pues yo voy a tomar uno, si me lo permitís, porque a mí me ha interesado muchísimo, que es el de los derechos humanos. Obviamente que sí, me ha interesado y muchísimo. Quitando lo anecdótico de Hungría y de Israel y otros estados, y otros estados. Pero como yo soy jurista y creo mucho en el derecho, creo también en las instituciones judiciales. Yo decía 2 días después del 14 de marzo, cuando se instaura en España el estado de alarma, que al gobierno le iban a llover los juicios, los procedimientos judiciales. Pero ahora todavía digo que incluso esos llegarán a tribunales europeos. Y por lo tanto, yo creo mucho que habiendo un sistema jurídico, efectivamente, que además es lo democrático, el Poder Judicial terminará por pronunciarse y determinará si efectivamente ha habido excesos por parte de las autoridades públicas o no. Por lo tanto, creo que lo importante no es en sí mismo si los gobiernos se han arrogado algunas competencias excesivas. En mi opinión, lo han hecho, incluso, como digo, en España, por supuesto, creo que ha habido excesos, pero precisamente en la conciencia de la existencia del derecho es donde está precisamente el respeto por los derechos humanos, por las libertades fundamentales. Y por ello tenemos este tipo de tribunales. Tribunales europeos que funcionan, tribunales internacionales que funcionan y sobre todo y fundamentalmente tribunales nacionales que funcionan. Ya veremos a ver en los próximos años, que estoy seguro de que va a haber casos en todos los niveles de este caso que estoy mencionando, los internacionales, europeos y nacionales, y ahí podremos descubrir si realmente esto supone un fortalecimiento del sentido democrático también. Que haya algunos estados eventualmente en donde ha habido, como digo, excesos, vamos a ver luego si esos excesos pueden quedar regulados por la norma jurídica y, por lo tanto, activarse el sistema judicial. No sé si en relación con algo que sí se me pedía, bueno, yo veo raro, difícil que España se pueda integrar en esa ruta de la seda, aunque, bueno, tampoco lo vería, digamos, mal en el sentido desde la perspectiva política, ¿eh? Aquí no hay nada jurídico, puesto que, al menos que yo sepa, Italia ha tenido algunas reprimendas de la Comisión Europea porque efectivamente hay algunos temas que colisionan con el derecho de la Unión Europea, pero vuelvo a lo de siempre, como jurista, bueno, ya determinará el Tribunal de Luxemburgo si eso afecta a las competencias exclusivas o compartidas que tenga la Unión Europea o no, materia comercial y en otras materias, ¿no? Pero bueno, terminará por resolverse por la mejor de las vías, estoy seguro, y yo creo que nada amenaza ni a la Unión Europea ni a las relaciones del mundo occidental con el mundo oriental, ni esto significa una penetración de China, digamos, en el mundo, en el centro de Europa. Por lo tanto, si España participara, pues tampoco lo vería yo como con desasosiego. Creo que siempre será bienvenido todo lo que sea la cooperación y esta sería una manera de cooperar. De hecho, además, creo recordar que nosotros tenemos algo parecido, ¿no? Creo recordar que desde Cádiz salen trenes directamente hasta China, también en rutas comerciales. Lo digo porque en realidad esto ya existe.
no se llama Ruta de la Seda, se llama de otra manera, tiene un nombre que ahora mismo no recuerdo, porque me resultó muy curioso la existencia de este tren que mensualmente sale de un punto, como es Cádiz, está muy lejos, pero llega a China y llega cargado de elementos comerciales, ¿no? Y viene también cargado. Por lo tanto, bueno, a mí eso sí, es desde esa perspectiva, a mí no me parece mal, e incluso si la perspectiva es política, es decir, que pueda haber un acercamiento de China hacia Europa, pues ¿por qué no? ¿No? De hecho, lo ha estado intentando durante esta pandemia, como sabes. La diplomacia sanitaria, ¿no? Se ha hablado mucho aquí en Europa de esa dimensión, ¿no? Bueno, es de lo que hablaba al principio, la necesidad de cooperación multilateral. ¿Por qué no? Hay que incorporar a China. Y además lo sorprendente era que no lo estuviera. Es decir, es verdad que económicamente hasta ahora no ha sido una superpotencia. Ahora que empieza a serlo, pues empieza a reclamar su parte del pastel. Y por eso, bueno, Diana ha mencionado esas 5 agencias de Naciones Unidas que están dirigiendo, que no son menores, la apariencia de ser menores, pero no son menores, y además siempre teniendo en cuenta que mantiene, por supuesto, su escaño como miembro permanente del Consejo de Seguridad, su derecho a tener un magistrado chino en la Corte Internacional de Justicia, etcétera, etcétera. Es decir, que es una superpotencia, yo creo que eso nadie lo duda, ¿no? Y bueno, como europeo, no sé si luego saldrá el tema, porque Fabián lo sacó, el tema de Alemania, que a mí me ha preocupado mucho lo que ha dicho, pero bueno, si acaso si sale luego, pues seguiré comentando. Pero fíjate, Pablo Antonio, una cuestión también, y por incidir un poco en lo que estás comentando. Para algunos expertos, China es ya el nuevo hegemón en sustitución de Estados Unidos. Quizá estos expertos pecan un poco no sé qué os parecerá. Pero también fijémonos en lo que es la Unión Europea. La Unión Europea establece un acuerdo de entendimiento con Grecia cuando se produce toda esta crisis que recordamos hace poco tiempo. Y ese acuerdo de entendimiento implica una privatización de sectores estratégicos de la economía griega. ¿A dónde va a parar uno de los elementos más estratégicos, no de Grecia, sino de Europa, que es el puerto de Pireo, a manos chinas? El puerto, claro. ¿Qué te parece ese elemento? Diana, no sé si tú quizás... No, quiero preguntar, porque me parece que lo que preguntaba Rafa es muy interesante. Claro, es decir, China, la inversión en el puerto de Pireo, y la otra situación que yo creo que va a ser que es parte de la batalla, es el G5, es la tecnología del G5. Y uno ve que Movistar, que es la empresa española, digamos, está adoptando, se está acercando a China en el tema del G5. Me gustaría preguntar cómo lo ven ustedes. Uno sospecha que Estados Unidos va a empezar a torcer el brazo de algunos, ¿no? De Movistar, etcétera, para ver qué aparatos se usan en ese G5, ¿no? De hecho, ya están regulando el uso de Huawei para el G5. Entonces, pregunto en España cómo se ve eso, viendo que Movistar es un jugador global y un jugador global muy importante en América Latina. La mayoría de las redes están en manos de Movistar acá. Entonces, lo que decida Movistar a nosotros nos afecta, por eso lo pregunto. Sin duda. Bueno, Movistar no sé si es española, pero en fin, en el sentido, nosotros, creo que nuestra política en esta cuestión es muy europea. Está muy centrada en lo que la Unión Europea establece, entre otras cosas porque es de su competencia exclusiva. Nosotros no tenemos ese tipo de competencia en tanto en cuanto la política comercial, es decir, cualquier acuerdo comercial que haya con terceros estados, y esto necesariamente lo requeriría, es competencia exclusiva de la Unión Europea. Por tanto, nosotros, más allá de partícipes y copartícipes de la gran política europea, no tenemos nada que decir en ese sentido. Y luego, que haya intentos de China, lógicamente, claro que sí, vamos, no solamente con el puerto del Pireo, cualquier entrada que pueda hacer, pues claro, es razonable incluso dentro de la gran política porque China, no lo olvidemos, China forma parte de la Organización Mundial del Comercio, acepta las reglas de la Organización Mundial del Comercio, por lo tanto, nada que decir a ese respecto.
Lo que sí que es verdad es que luego la parte política puede llevar a unas consecuencias económicas distintas y a una política comercial diferente. Por ejemplo, el 5G, que yo sepa, Europa está siendo muy crítica también con China, pero a su vez también está siendo muy crítica con los Estados Unidos. Porque Claro, Estados Unidos no está. Estados Unidos, cuando hablo de Estados Unidos, necesariamente hablo de Trump. Yo creo que dentro de 4 o 5 años hablaremos de otras cosas diferentes, pero en relación con la gran política que tendrá que hacer Estados Unidos, cada vez se va viendo más aislada. Lo último que le convendría a Estados Unidos es no tener el favor de la Unión Europea. Bueno, ya veremos a ver cómo va esta cuestión, ¿no? Pero yo creo que al final habrá acuerdos entre los Estados Unidos y la Unión Europea y veremos a ver si ese G5, ese 5G se introduce o no se introduce, con qué tipo de maquinaria. Y bueno, creo que la pandemia nos ha dado una pista. Lo que no podemos es tener toda la parte, digamos, de una industria, sea la que sea. Por supuesto, la que nos hemos percibido ha sido la sanitaria. Y esto ha sido muy importante y por eso se están replanteando las industrias de la mayoría de los países, por lo menos en Europa. No sé vosotros cómo lo estáis llevando, pero aquí en España ha sido sorprendente, ¿no? Cómo de repente nos damos cuenta de que hay que seguir produciendo tejidos, fíjate, no solamente mascarillas, pero simplemente tejidos. Bueno, todo esto yo creo que será un replanteamiento y por eso creo firmemente en que la pandemia va a ayudar a que nos replanteemos temas relacionados con la globalización y con los hegemones. Y que China es un hegemón, siempre explico a los alumnos que simplemente con que las autoridades chinas den una orden de que mañana a las 12 del mediodía todos los chinos den un salto sobre la Tierra se desencajaría de su eje. Por lo tanto, que es estratégico, creo que es evidente. Es un grandísimo país. Lo que hay es que tenerlo dentro y no fuera. Y dentro, cuando hablo de dentro, hablo dentro del multilateralismo eficaz. Y creo que en ese sentido podemos conseguir que haya una participación muy activa de China. Fabián, ¿tú consideras que sobre el tema de la globalización, este asunto de que parece que algunos gobiernos han caído en la cuenta de que no todo se debe producir en China, sino que hay que tener una cierta industria nacional, al menos por tener, digo, papel higiénico y cosas así? Por ejemplo, el último contrato en el que intentó acceder Navantia, que es la empresa española de construcción de navíos, era tecnológicamente muy superior a todas las ofertas, pero lo perdió en Estados Unidos porque Donald Trump eligió una empresa que permitía que los barcos se realizaran, se montaran en Estados Unidos. Pues, evidentemente, lógico, ¿no? Con el fin de dotar a los trabajadores estadounidenses, que no olvidemos son grandes votantes de Donald Trump, de trabajo, precisamente. Entonces, ¿tú crees que ahí puede haber una reconfiguración de la globalización o no? ¿Es un mero espejismo? A ver, yo quisiera poner algunos puntos, voy a poner algunos puntos en disidencia propio de un historiador que trabaja con ciencias sociales. Normalmente, hasta los años 80, la historia era la historia de los personajes, fulano, mengano, y hablábamos de las naciones. Por lo menos en la Argentina, a nivel mundial, eso aparece en la década del 30, con algo que se llama la Escuela de los Anales. Voy a explicar por qué. Porque la idea es tratar de entender estos movimientos a partir de la sociedad. Voy a empezar por una serie de definiciones importantes, me parece. ¿Qué es la ONU? Vamos a empezar a preguntarnos, ¿qué es la ONU? Más allá de la forma o que lo que la ONU dice de sí misma, porque nosotros somos investigadores, no podemos tomar lo que el objeto dice de sí mismo. En términos estrictos, no voy a hacer un gran desarrollo. La ONU es el lugar donde diferentes burguesías nacionales van a negociar ciertas cuestiones, en un aspecto muy formal. La ONU no es eterna. Recordemos lo que le pasó a la Liga de las Naciones. Es decir, la ONU puede desaparecer. No es esencial al sistema mundial.
¿sí? De hecho, las últimas guerras, las guerras más importantes que se hicieron sin acuerdo de la ONU, en forma unilateral. Estados Unidos invadió Irak e invadió Afganistán. Se han cometido masacres y genocidios, hablar de Ruanda, hablar de Kosovo, hablar de la ex Yugoslavia, podemos seguir hablando con el beneplácito de la ONU. Digo esto para tratar de entender qué es la ONU y qué hablamos cuando hablamos de la ONU y de política internacional o la cuestión meramente jurídica. Por lo tanto, el país que tenga, la burguesía que tenga más fuerza en términos económicos y pueda traducir esa fortaleza económica a una fortaleza militar, va a tener más preponderancia en la ONU y fuera de la ONU. Esto hay que entenderlo, primera cuestión. Por lo tanto, un país como China puede no tener efectivamente, o como en su momento lo tuvo Estados Unidos, no darle importancia a la ONU. Estados Unidos no le dio importancia a la ONU cuando tuvo que invadir Afganistán o invadir Irak. Para ver los movimientos a nivel internacional, yo miraría menos los movimientos de la ONU que los movimientos de la política real, la economía real y los enfrentamientos reales. Lo mismo con el tema del banco. Yo no quiero meterme mucho. Acá no importa la persona. Un banco es un banco, un Estado es un Estado. Pero vamos al tema de los Estados, y acá me parece interesante por el tema de la coordinación o no coordinación. ¿Qué es un Estado nacional? Vamos a ciertos debates importantes. ¿Qué es un Estado nacional? El Estado nacional no es la conjunción de cultura, historia, idioma o la conjunción de todos. El Estado nacional es la forma política que toma la hegemonía burguesa en un periodo determinado. Y por lo tanto, la función del Estado nacional es garantizar un espacio de acumulación para una burguesía particular. Por lo tanto, la coordinación entre Estados es muy limitada. Si se pueden acordar en ciertas cuestiones, y eso se vio en el coronavirus. ¿Por qué no se pueden poner todos de acuerdo en el coronavirus? Si es un problema humanitario. Porque los Estados no están para salvar vidas, los Estados están para salvar ganancias. Y cada burguesía particular tiene una relación con la clase obrera. Recordemos, la burguesía es una clase minoritaria. Pero tiene una relación con la clase obrera. Ordenar los problemas sanitarios del coronavirus es ordenar una parte importante de la relación entre la burguesía y la clase obrera. ¿Quién va a trabajar? ¿Cómo va a trabajar? ¿Qué ramas se van a abrir de la economía y qué ramas se van a cerrar? Y esto es vital, porque la cuarentena impone un límite o una suspensión de la acumulación de capital, en la medida en la cual los trabajadores no van a trabajar, no se acumula capital. Esto es vital. Esto no se puede dejar librado a una coordinación general, en términos capitalistas. Entonces, la respuesta A, más allá de que nos indigne, la respuesta a esto, mejor dicho, el porqué, la causa de todo esto, tiene que ver con esto que dije anteriormente. Por ejemplo, Brasil y Argentina. Argentina instauró una cuarentena preventiva muy estricta al principio. Brasil dijo, es una gripecita, una famosa frase de Bolsonaro, es una gripecita. ¿Por qué? Bueno, pero porque la clase obrera en Brasil tiene un nivel de explotación muy alto. Los sindicatos en Brasil tienen un peso muy ínfimo. La política, después hay cuestiones que tienen que ver con los gobernadores, eso podríamos seguir. En realidad no es la política de Bolsonaro, es la política de Bolsonaro y los gobernadores. Porque en Brasil las políticas estrictas las hacen los gobiernos estaduales. El gobierno federal no tiene potestad de imponer una cuarentena al territorio global. Es otra de las cuestiones importantes, pero no me quería meter mucho con esto. Es decir, hay una diferencia. Y por lo tanto, la burguesía argentina tiene una relación con la clase obrera que no tiene la burguesía brasileña. Y la burguesía brasileña no se va a someter a la relación que tiene la burguesía argentina con la clase obrera argentina. Y esto pasa a nivel general. China es una dictadura. En China no se pasa una huelga. ¿Por qué China va a acordar con la Unión Europea una medida? Si en España se puede hacer huelgas. En Alemania se puede hacer huelgas. Por lo tanto, esto no se puede ordenar.
tomo el caso Venezuela, que ya se nombró. Venezuela no se puede hacer huelgas. Venezuela tiene 150 dirigentes sindicales presos y 230 dirigentes sindicales asesinados, entre otras cosas. ¿Por qué la burguesía venezolana se va a someter? Por ejemplo, la burguesía venezolana mantiene a la población de Venezuela con hospitales sin agua y sin luz. Por ejemplo, el 80% de los hospitales en Venezuela tiene carencia de aguas y el 63% de los hospitales en Venezuela tiene carencia de luz. Ahora, ¿por qué Maduro, como representante de la burguesía venezolana, va a acordar con un país que tiene una clase obrera con unos derechos que no tiene la clase obrera venezolana? Ese es el punto en cuestión. Y por eso no hay coordinación. De la misma forma que no hay coordinación en términos sociales. ¿Qué es lo que muestra la pandemia? Que hay una contradicción entre la vida humana y las relaciones sociales en las cuales se desenvuelve esa vida humana. Es decir, ¿qué requeriría la pandemia? Una cuarentena, o sea, que todo el mundo se vaya a su casa, pero que el Estado le garantice a todo el mundo que pueda comer. ¿Va bien? ¿Qué requeriría? Una reserva social. Una sociedad, como las sociedades antiguas, y otra vez, perdón por mi desviación historicista, las sociedades agrarias antiguas tenían una reserva para los años malos. No propongo volver a esos siglos, pero tiene que ver con una racionalidad colectiva. No había un conjunto de racionalidades individuales, había una racionalidad colectiva. Bajo el capitalismo no existe esa racionalidad colectiva. Existe un conjunto de racionalidades individuales, que son las racionalidades de los capitales, que compiten entre ellos. Por lo tanto, si el otro no trabaja, o la otra empresa no produce, voy a producir yo porque le gano mercado. Mercadería que no se vende es plusvalía que no se realiza. Acumulación que se suspende es empresa que entra en crisis. Por lo tanto, bajo el capitalismo no existe la lógica social, la racionalidad colectiva. Entonces, lo que vemos lo que muestra el coronavirus es la contradicción entre un sistema de estados nacionales que representan burguesías, que no solamente tienen racionalidades dispersas en términos de diferentes burguesías que compiten, sino que hacia adentro y en forma cruzada, esto es muy importante, son capitales que compiten. Por eso, efectivamente, la humanidad no puede hacer frente efectivamente, es decir, con eficiencia, ante la pandemia. La pandemia va a pasar, va a dejar un tendal de muertos que no necesariamente debería haberse dejado. Por ejemplo, un Estado que diga, vamos a construir hospitales. Voy a dar el caso de la Argentina. Es muy claro. En la Argentina estallaron los casos en las villas miserias. Las villas miserias son como las favelas en Brasil, no sé cómo se llaman en España, pero creo que no sé si hay en España algo parecido. Creo que lo más parecido, yo tengo recuerdos de algo así como Vallecas, ¿no? Pero Vallecas sería como acá Villa Lugano, que son monoblocks, ¿sí? Las villas son casas ahora de material, pero digamos, casas amontonadas, no hay calles, y las calles que hay son de tierra, ¿no? ¿Qué es lo que haría un Estado, qué es lo que haría una sociedad para paliar eso? Primero, le trae agua a esa gente, obras públicas para traer agua, esa gente no tiene agua, traerle gas, y armar un plan de viviendas ya, para que esa gente no tenga que vivir así nada, porque esa gente vive así nada. ¿Qué hizo el gobierno argentino? Les hizo un gueto, les hizo un cerco como un gueto, para que no salgan ni entrar, así para que no contagiaran a los otros. ¿Por qué? Porque la plata va para otra cosa. Ahora uno dice, ¿el gobierno argentino no tiene plata? Sí, el gobierno argentino le estuvo dando líneas de crédito y subsidio a las industrias. Por lo tanto, lo que vemos es que, otra vez, el problema está a qué intereses se responde. Una cosa más sobre China, lo último, bueno, no quería hablar de Venezuela porque no está Diana, pero aunque sea una breve referencia. Trump hace 10 años que se dice que Estados Unidos va a invadir Venezuela y Estados Unidos no lo invade.
Esa es la verdad. Las empresas norteamericanas hicieron un montón de dinero, incluyendo a Chevron en Venezuela, y hoy Venezuela es el paraíso de los liberales. Yo siempre digo, Venezuela es el paraíso de un liberal. ¿En qué otro país de América Latina, fuera de África y tal vez Extremo Oriente, en qué otro país los salarios son de $5 cuando las canastas son de $130? Estamos hablando de salarios en blanco. ¿En qué otro país uno tiene el 70% de la fuerza de trabajo en informalidad? Ninguno. Es decir, con una desocupación altísima, un 50% de desocupación y un índice de indigencia del 66%. Es decir, es el paraíso de cualquier liberal. Y por eso, y esto es interesante, Trump acaba de decir que está dispuesto a levantar las sanciones a básicamente PDVSA, que igual es una sanción que se elude, ¿sí? Porque PDVSA no puede vender directamente a Estados Unidos, pero puede vender a través de la rusa Rosneft. Entonces lo que hace es triangular. Por lo tanto, no es cierto que los dólares no entran por problema del bloqueo. Pero lo que decía es, Trump acaba de decir que está dispuesto a una transición si Maduro incorpora algún partido de la oposición. Y lo que está haciendo Maduro es armando un partido de la oposición para incorporarlo en negociaciones con Estados Unidos. Digo esto para un poco disipar esta idea digamos, de Venezuela como un elemento disruptivo. Por último, sí quería decir, tema de China China y Europa, muy breve, si me hace más preguntas lo desarrollo, pero es algo interesante. China y América Latina, bueno, China aumentó sus inversiones en América Latina, pero en relación a las inversiones de China, América Latina ocupa un lugar muy marginal. ¿Sí? Es decir, en términos de las inversiones, China tiene grandes inversiones en el sudeste asiático. ¿Sí? Ahí están las grandes inversiones de China. En América Latina es muy marginal las inversiones que tiene. Pero sí es interesante el caso de la Unión Europea y España, porque ustedes lo sabrán mejor que yo. Merkel va a asumir como presidenta de la Unión Europea y las primeras declaraciones que dio es que va a endurecer la posición de la Unión Europea con China. A Merkel la apoyan Francia, Suecia y obviamente Reino Unido, que ya está con el Brexit, ¿sí? Pero Suecia y Francia aparecen como los grandes puntales contra China, y quien aparece como el país más cercano a China es España. Ustedes sabrán mejor la política interna, pero en la Unión Europea, frente a estos dos países, a Suecia y Francia, y obviamente Alemania, España aparece como, por decirlo así, el que menos hostilidad aparece con China. Pero reitero, una cuestión más de China, y es importante, China tiene un poderío económico creciente, aunque menguante en los últimos años, pero no tiene poderío militar. Si bien ha incrementado el porcentaje de gastos sobre PBI para incrementar su arsenal militar, básicamente lo que ha hecho es importar arsenal militar, armamento de Rusia. China ha pasado en los últimos 10 años de invertir el 1,5 del PBI al 2,4, 2,5 del PBI para armamento. Pero por ahora China no tiene un poderío armamentístico ni siquiera comparable con el de Rusia. ¿Estás de acuerdo, Pablo Antonio, con que España es el país de la Unión Europea que mantiene una relación más estrecha con China y en ese sentido se diferenciaría su política exterior de Alemania o Francia? Bueno, en parte un poco sí, porque yo también entiendo la posición española, que entre otras cosas es más débil, no tiene la presencia, nosotros no tenemos apenas en China o en Asia en general, ¿no? No tenemos una gran presencia diplomática. Nosotros no tenemos tampoco, porque como he dicho, la política comercial
con terceros países es competencia exclusiva de la Unión Europea, pues nosotros no podemos ni recibir un contenedor que proceda de China sin que lo haya autorizado y sin que le haya puesto el correspondiente arancel a la Unión Europea. Por tanto, no es una cuestión comercial, es más bien una cuestión, supongo que, de política internacional, puesto que a veces nos vemos, digamos, inmersos en políticas exteriores de otros estados. Tipo, por ejemplo, nuestra política, por ejemplo, con Irán, pues no es la misma que mantiene Alemania o el Reino Unido, por supuesto, etcétera. Pero, en fin, dejando fuera ya al Reino Unido, que realmente no participa, es verdad que los temas de las relaciones de Europa, de la Unión Europea con China, duelen más en Alemania, entre otras cosas porque su política industrial nacional y su política de investigación y de innovación es sustancialmente distinta a la española y por lo tanto pues tendría más elementos para jugar en el mercado. En este sentido, de todas maneras, Merkel lo único que puede hacer como presidenta es proponer. Claro, que ya lo hace sin necesidad de que no sea presidenta, ¿no? Sin serlo, puede proponer. Luego que surja o que no surja unas mayorías, pues lo veremos, ya iremos viendo, pero en todo caso, la política exterior de España puede diferir y difiere sustancialmente de la política exterior de Francia o de Alemania, del Reino Unido, incluso de Italia, pero no solamente con China. Basta ver cuál es nuestra relación con Libia o nuestra relación con Argelia o, por supuesto, sin lugar a dudas, nuestra relación con América Latina. Ahora bien, que luego se tienen en cuenta todos los intereses conjuntos en el marco de la política exterior de la Unión Europea. Yo no me creo que vaya a hacer alguna cosa la Unión Europea en alguno de los estados de Iberoamérica, por ejemplo, sin que consulte seriamente a España, ¿no? Sin que se consulte. Por lo tanto, a nosotros nos pasaría lo mismo en relación, por ejemplo, con el mundo árabe. Es difícil entender que va a haber en el arco mediterráneo una política exterior de la Unión Europea. Estoy hablando de la Unión Europea, no las nacionales, ¿eh? Y que no se tenga en cuenta la opinión de Francia, por decir un ejemplo, ¿no? Por lo tanto, eso entra dentro del juego, es lo normal. Y, bueno, yo no sé si a España como tal, en su política nacional, no le es de interés el poder tener buenos amigos en China, ¿por qué no? Lo mismo que también los quiere tener en Irán por ser más exagerado aún, ¿no? Y por supuesto, pues yo eso no lo veo desde el punto de vista de la propia Unión Europea, que eso sea algo que desestabilice las relaciones exteriores. España no tiene, además, no es hegemón para nada, en absoluto, ¿no? Siempre decimos que, bueno, tenemos la cosa de la historia, la cultura, no sé cuántas cosas, pero bueno, cualquiera que conozca bien las relaciones internacionales, pues puede ver perfectamente que España no es una pieza clave. Sin embargo, sí que lo es la Unión Europea. La Unión Europea, de hecho, además, es curioso que Fabián al principio no la mencionó para nada, mencionó a Alemania, ¿no? Yo creo que no estaba de acuerdo con él, por supuesto, pero bueno, tampoco estaba de acuerdo en lo que ha dicho de la ONU y no he dicho nada. Pero sí que me gustaría decir una cosa en relación a una cosa que ha mencionado Fabián de la ONU. Mira, cuando termina la Sociedad de Naciones y cae tan deshonrosamente en el año 39, todo el mundo, o la mayoría de los periodistas, de los políticos, la habían deshonrado de mil maneras, ¿no? La habían vilipendiado, esto no ha valido para nada, no sirve, bueno, más o menos como Fabián con respecto a Naciones Unidas. Y el mejor homenaje que se le pudo hacer a los hombres y mujeres que creyeron en el proyecto de la Sociedad de Naciones fue repetir la experiencia. En el año 45 hubo que repetir la experiencia. Puede que Naciones Unidas caiga, claro que puede caer, pero habrá que reinventar otras Naciones Unidas. Es decir, un foro global donde se puedan tomar decisiones con instrumentos jurídicos. Porque no nos vale, tenemos la experiencia, ni los G5, ni los G20, ni los 7, ni los 9, ni los 11. No nos sirven. ¿Por qué? Porque están desestructurados, no pueden obligar, mientras que en el marco de Naciones Unidas sí que hay sectores. Por eso, hombre, no comparto que lo de Afganistán y Irak, por ejemplo, fueran iguales. No, no. Uno tenía el consenso de todos
el Consejo de Seguridad, en el cual se contó con el voto de China y de Rusia y de Francia y del Reino Unido y de Estados Unidos y de el resto de miembros que formaban parte en ese momento del Consejo de Seguridad, mientras que en el otro no, ¿eh? Por lo tanto, no son comparables. Y bueno, en ese sentido, quería simplemente advertir de que efectivamente, comparto mucho el análisis que ha hecho de las sociedades, ¿no? Lo que pasa es que los juristas somos más formales. Fíjate que en España no termina el plan este de estado de alarma hasta el día 23, creo que, ¿no? ¿Y qué ocurre si el 22 por la noche a las 2? Tenemos que tener en cuenta la seguridad jurídica. Y por eso a mí me da mucha seguridad jurídica que tengamos instrumentos internacionales, que tengamos organizaciones internacionales y que se confluyen en ellas todos los intereses, claro, y hay miles de intereses, muchos. Cada Estado, además, en Naciones Unidas va defendiendo sus propios intereses, pero al final incluso pues, se negocia, se intercambian, bueno, vamos a hacer por aquí esto, vamos a hacer lo otro, y al final se termina. Porque si no, imagínate, si España no tiene esa potencia, digamos, de Naciones Unidas, ¿qué hacíamos con el derecho del mar? ¿Qué? Ahora nosotros no vamos a ver que haya espacios marítimos como la zona económica exclusiva o la plataforma continental tan extensa que reivindica Argentina, que por cierto la reivindica porque existe el derecho, porque el derecho se lo permite. Bueno, pues todo eso yo creo que es importante y eso también es Naciones Unidas. Naciones Unidas no es solo el Consejo de Seguridad. Naciones Unidas es un entramado de cientos de organismos, de agencias, etcétera, y cada una con su cometido, ¿no? Desde la Unión Postal Universal hasta, bueno, las muchas que Diana ha mencionado algunas, y por lo tanto el sistema de Naciones Unidas es muy importante para mantener ese multilateralismo necesario al que estamos abocados. Si desaparece, tendremos que volvernos a inventar otra organización que se llamará de otra manera, pero el mejor homenaje, como digo, del fracaso de la Sociedad de Naciones fue el reinventarla. Y en el 45 surge la ONU como prototipo de organización global donde tienen que confluir los intereses de los estados para tomar decisiones. Una última conexión con Arturo, porque ya estamos casi terminando, pero a ver, ¿qué inquietudes, qué preguntas hay en el chat? ¿Sí? Bueno, un momento, Arturo, y luego te prometo, Diana, que empiezas tú. A ver, Arturo. Hola, Rafael, de nuevo. Pues sí, como siempre, muy interesante los comentarios de nuestros asistentes aquí nuestro oyente en el chat. Y bueno, algunos se han tratado distintos temas, algunos han hablado de China, otros han seguido hablando con la cuestión de la Unión Europea, unos estaban más de acuerdo con Fabián, otros con Pablo Antonio en estas cuestiones, pero muy interesantes. Yo, si me permite, creo que está bien ahora que quedan unos 8 o 10 minutos para acabar. Había una cuestión que hace un rato se ha planteado, pero me pareció interesante porque es de actualidad, sobre el último premio Príncipe de Asturias. Ha sido a un autor que se llama Dani Roddick, si no recuerdo mal, no lo mencionaba la pregunta, pero el autor hablaba sobre la globalización y de cómo la pandemia pues, puede estar un poco dinamitando esa hiperglobalización, al juicio de este autor, que se ha producido en los últimos 20 años, 30, desde el mundo unipolar, la caída de la Unión Soviética y demás. Y este autor plantea que desde la Ilustración los estados tienen un trilema con 3 cuestiones: la globalización económica, la democracia política y la soberanía nacional. Y plantea que esos 3 conceptos se pueden escoger 2 de ellos, pero el tercero tendría que estar excluido, y que el gran dilema de este siglo es cómo maniobran los estados por escoger 2 y excluir uno, conforme a sus intereses. No sé qué le parece a nuestros ponentes la reflexión de este autor, que, como decimos, ha ganado el Príncipe de Asturias y está ahora de actualidad, y han salido varias entrevistas y artículos en los medios de comunicación. No sé qué os parece ya para cerrar. Pues muchas gracias. Yo de todas maneras soy más terrenal y pienso que el gran dilema de nuestro tiempo es cómo controlar a Google y a Facebook. Pero bueno, Diana, por favor. No, yo quería, bueno, después voy a recoger la pregunta del trilema, pero también me interesaba responder algunas otras
cuestionamientos que salieron. Uno es lo que decía Fabián, de que la Liga de las Naciones desapareció y Naciones Unidas puede desaparecer. Naciones Unidas puede desaparecer, yo no voy a cuestionar eso, pero el paralelismo no es preciso. En la Liga de las Naciones hubo muy pocos países que la firmaron, no terminó de ser un tratado, etc. Tuvo, por supuesto, su Palacio de las Naciones, un enorme edificio fantástico en Ginebra, bueno, todo es simbolismo, pero no es lo mismo la Liga de las Naciones que Naciones Unidas. Lo que sí puede pasar, y sí lo veo y está sucediendo, es el retiro de los organismos, de las agencias funcionales. No me imagino, por ejemplo, a Estados Unidos yéndose del Consejo de Seguridad, todo lo contrario, sí violando todos los acuerdos que necesite hacer, pero no se va a ir del Consejo de Seguridad porque cuando lo necesita le sirve para legitimar. Entonces hay cosas que sirven incluso para esto, como digo, para legitimar. Sí se va de UNESCO, se puede ir de la... Incluso irse de la Organización Mundial de Salud, no sé cuán fácil es. Es un tratado internacional, Trump lo puede anunciar, yo no sé si el Congreso se lo va a aceptar, etc. No todo es tan, digamos, castillo de naipes. O quiero creer, qué sé yo, que no es un castillo de naipes. Bueno, pero en fin, me gustaría no hacer ese paralelismo tan atado, digamos, a la Liga de las Naciones. La ONU puede desaparecer. Hay en realidad bastante, después de la posguerra, del 45 en adelante, no hay precedentes de ningún organismo internacional que haya desaparecido, que yo sepa, sino se ha reconfigurado en otro, un poco lo que decía Pablo. La SECA, por ejemplo, fue la base de la OCDE, etc. EFTA, etc., fue la base, se reconfigura en la comunidad, no se reconfigura, bueno, en fin, no desaparece. El otro punto que me gustaría recoger es un poco lo de que, y esto es una pregunta, si España es el país más intensamente o más cercano a China. Las estadísticas nos dicen otra cosa, nos dicen de Grecia. Es decir, primero mencionamos al puerto de Pireo, con lo cual desde el 2008 y la crisis financiera en Grecia es muy dependiente de China. En cualquier momento se vende otro puerto, digamos, realmente ahí hay un tema de fragilidad financiera de Grecia que la hace casi por fuerza dependiente de China, y no olvidemos que el 80-90% de los ingresos de Grecia vienen del turismo. De ese 90%, 3/4 partes es chino. Entonces hay una invisibilidad de los lazos entre algunos países con China que vale la pena tener en cuenta en esta intensidad, digamos, de relaciones con China. Me parece que Argentina es muy parecido en ese sentido, no por el turismo, pero sí por la deuda, por ejemplo. Entonces hay otras dimensiones que a veces hay que mirar, y es lo que quiero poner sobre la mesa. Por último, el trilema. Yo creo que el trilema de Rodrik es un trilema de la globalización. Era democracia, soberanía y apertura, si bien recuerdo. Es el trilema de 1999, es el dilema donde el apogeo de la globalización se daba. Yo no sé perdón, estoy con el café en la mano, casi lo vuelco. Yo no sé si esto se mantiene hoy. Uno está mirando, por ejemplo, más allá de lo odioso que resulta Trump y de lo racista y todo esto, que hay... Bueno, no quiero ir por ese camino. Obviamente yo siento que en Estados Unidos hay una fragilidad institucional nunca visto. Pero yo no veo una tensión en ese trilema, en procesos de desglobalización. A eso quería apuntar. En procesos de desglobalización que pueden darse y se están dando, yo no sé cuán intensos ni cuánto va a durar este proceso de desglobalización, pero ese trilema no lo veo tan vigente en un proceso de desgranamiento de la globalización. En fin, era ese mi comentario. Muy bien. ¿Qué más opiniones? Bueno, yo algo en relación con ese trilema, porque a mí me ha ocupado entenderlo bien y en realidad creo que comparto con Diana todo el planteamiento. Lo que ocurre, claro, hay dos cosas incluso incompatibles. Tú no puedes querer globalización y al mismo tiempo tener una suficiente soberanía sobre todo lo que es evidente que no lo hemos tenido. Nosotros no hemos sido, digamos, soberanamente autárquicos, pero es que tampoco lo deseamos, no es ese el deseo. Por tanto, es un falso trilema
aunque comparto y creo que es interesantísima la reflexión que hace, porque efectivamente se observa en este marco de la globalización esa serie, digamos, de tensiones entre soberanía, democracia, globalización. Todo esto me sirve, fijaros, espero que le dé un gusto a Fabián, porque es una dimensión historicista. A mí me ocupa mucho últimamente lo que pensaba Francisco de Vitoria sobre el totus orbis. Y he llegado a la conclusión de que era es decir, era un hombre con una visión impresentablemente de futuro que no se podía uno imaginar. Y él estaba pensando en su totus orbis como si viviera hoy día. Él estaba pensando más en el marco de la sociedad global que en lo que luego dijimos la sociedad internacional. Y por lo tanto, a lo mejor habría que seguir recurriendo a los pensamientos, a las reflexiones que nos hizo en sus relecciones, y probablemente a lo mejor encontremos algún cauce de solución. Yo simplemente quería decir lo siguiente. No, yo no, porque si no, me interesa discutir problemas, no interpretación de frases. Yo nunca dije que la ONU tenía el mismo destino, era igual a la Liga de las Naciones. Simplemente, por ahí se me escuchó mal. Como ejemplo, lo pusiste como ejemplo. A ver si... No, yo lo que dije es que la ONU es un evento histórico. Tiene un principio, puede tener un fin. De la misma forma que la Liga de las Naciones tuvo un principio, puede tener un fin. Claro, está bien. Bueno, en ese y ahí sentido, yo lo que quería era terminar con el fetichismo, digamos, tratar de terminar con el fetichismo jurídico-institucional. El análisis jurídico-institucional es importante. De ahí a querer reducir todo a lo jurídico-institucional hay un problema. La Liga de las Naciones no se cae porque estaba mal armada jurídicamente. No, claro que no. Yo no dije eso. No. Podemos, digamos, yo escuché a Diana, ahora, ¿sí? Estoy yo. Se cae porque el peso de la sociedad y las contradicciones sociales se la lleva puesta. Y eso mismo le puede pasar a la ONU. La ONU es relativamente joven. Otra vez, en términos históricos, 60 años no es nada. Y no fue el producto de un acuerdo entre todas las burguesías. Ni siquiera, obviamente, entre no toda la gente, porque no se llamó a la clase obrera, no se le preguntó a la clase obrera que había sufrido la guerra mundial qué pensaba, sino que fue un acuerdo ni siquiera entre todas las burguesías. Fue un acuerdo entre 4 personas que representaban 4 estados diferentes. Los acuerdos de Yalta y Potsdam. Punto. Ahí nació la ONU. Por tanto, es bastante joven. Y siendo la ONU y todo, no pudo evitar todas las masacres del siglo XX, la guerra de Vietnam, la guerra de Corea, la masacre de Rwanda, Kosovo, Yugoslavia, Irak 2 veces, Afganistán, todo lo que ya conocemos. La invasión la invasión, bueno, las invasiones a América Latina, las dictaduras militares. Podemos hablar de todo, digamos, lo más oscuro que ha tenido el siglo XX con la ONU ahí en su lugar. Por lo tanto, lo que quiero decir es, la ONU defiende intereses burgueses. Por eso deja pasar un montón de cosas. Y, otra vez, la ONU no puede ponerse el coronavirus sobre las espaldas por esto que yo expliqué. Las burguesías, no existe una burguesía universal. ¿Sí? Existe un capitalismo. Eso quería poner en marco. Una cuestión importante. Y en esto, y sí hay cosas que instituciones internacionales que han caído. El Pacto de Varsovia se cayó. Sí, es cierto, es cierto. Entonces, es un buen ejemplo. Ese es un buenísimo ejemplo. Ahora, me parece a mí que esta cuestión de, otra vez, soberanía, democracia, yo no creo en la globalización, no existe la globalización, existe algo que se llama el capitalismo. Otra vez, los problemas no son de la globalización, los problemas son de la dinámica del capitalismo. Esto creo que ya fue discutido en otro encuentro. El tema de soberanía nacional, no existe la soberanía nacional. La soberanía nacional es una forma ideológica de la soberanía de una burguesía sobre un territorio. Hay un artículo mío que lo recomiendo, se llama Casas Ajenas, donde yo trato de explicar qué es una nación, lo recomiendo, pero no existe la soberanía nacional, no existe la democracia secas. Atenas era democrática, la Inglaterra del siglo XIII era democrática, la Argentina actual es democrática, y la democracia siempre tiene un contenido social, no existe la democracia secas, son discusiones. Pero esta cuestión de lo institucional y lo real, o mejor dicho, lo institucional y lo social, yo lo quería poner por un caso de España. Y voy a tomar el ejemplo
de un director de cine y una película muy maltratada. El director es Juan Antonio Bardem, y la película muy maltratada es su última película, se llama Resultado Final. Y es una película que reflexiona sobre los acuerdos de la Moncloa y el resultado final, ¿no? Que obviamente en su momento, en pleno auge de Aznar, fue maltratada. Hoy probablemente podría ser recuperada por todo el movimiento contestatario, pero que muestra efectivamente eso, que se hicieron un montón de acuerdos, que se hizo, de hecho, había todo un palabrerío progresista, pero que el resultado fue el que ustedes ya conocen. Y termino con esto. Esta contradicción hay una forma de resolverla. La forma de resolverla se llama socialismo, y es lo que los intelectuales tenemos que poner sobre la mesa. La centralización de la producción y la planificación en manos de la clase obrera. Esa me parece, nosotros como intelectuales tenemos ese deber de poner esa solución y discutir esa solución sobre la mesa. Bueno. Una última cosa muy breve, Diana, por favor. No, yo no tengo comentario, vale. no. Bueno, pues entonces creo que vamos allá a despedir. Primero agradeciendo a los invitados el haber compartido su tiempo y sus conocimientos con nosotros. Ha sido un lujo tenerlos. Y yo, para terminar, no me resisto a invocar a un gran universitario que tuvimos aquí en España y magistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Juan Antonio Carrillo Salcedo, que ya nos decía a sus estudiantes que ya la ONU tenía un cierto sentido en la medida que hacía que la gente se sentara alrededor de una mesa. Aquí era un humanista, aquí tenemos a uno de a su gran discípulo, Pablo Antonio, que no solamente es un humanista, sino también he visto que es un optimista, porque habla de que la Unión Europea tiene una política exterior. Pero bueno, eso ya lo dejaremos para otro debate. Sí, Muchísimas gracias, Diana, Fabián, sí. Pablo Antonio y por supuesto Arturo, que estás ahí. Francisco de Vitoria, también debatiría Francisco de Vitoria. También podemos debatir a Francisco de Vitoria, la sociedad de Francisco de Vitoria. Muy bueno lo de Pablo Antonio, muchas gracias. Bueno, pues espero que os podáis mantener en contacto. Gracias a todos. Para golpear, para golpear, bueno para golpear. Encantado. Bueno.